Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos y preparadísimos para el chisme, porque hoy, amigos, les tengo un tema que, vaya que nos va a dar de qué hablar. Y es que, como ya leyeron en el título, la noticia del momento es Burak y Neslihan. Sí, esa noticia bomba que explotó el 13 de septiembre de 2025. Imaginen qué impacto. Ya sé que muchos de ustedes son como yo, unos apasionados por las series turcas, los dramas, y obviamente por los chismes de farándula. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este canal es el lugar perfecto para estar al día con tus series favoritas, saber todo sobre tus actores y actrices preferidos, y por supuesto, comentar las noticias más jugosas. Así que si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y te prometo que no te arrepentirás. Suscríbete ahora mismo. Dale. Bueno, ahora sí, entremos en materia. El 13 de septiembre de 2025, el mundo entero, o al menos el mundo de los amantes de las novelas turcas, se paralizó. ¿La razón? Una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba: Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, en el ojo del huracán. Y no precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo. No, no, no. La noticia, amigos, fue mucho más personal. Para que entiendan la magnitud de este bombazo, déjenme recordarles un poco sobre quiénes son estos dos grandes. Burak Özçivit, conocido por sus papeles en series como Kara Sevda, donde compartió pantalla con la mismísima Neslihan, y Kuruluş Osman, es un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su atractivo, su talento y su carisma lo han convertido en uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Además, es un hombre muy reservado con su vida personal, lo que siempre ha alimentado el interés de los medios y de sus fans. Y por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, otra estrella que brilla con luz propia. Su papel en Kara Sevda le valió el reconocimiento internacional y la consolidó como una de las actrices más talentosas de su generación. Neslihan, al igual que Burak, es muy querida por el público, admirada por su profesionalismo y su belleza. Además, ella también es muy discreta con su vida privada, lo que siempre ha generado mucha curiosidad. Ambos, además de ser colegas y haber trabajado juntos, son conocidos por ser extremadamente profesionales y por mantener una relación cordial y respetuosa. Por eso, cuando la noticia saltó a la luz, la sorpresa fue mayúscula. La base de fanáticos de ambas estrellas, que ya de por sí era enorme y apasionada, se dividió en bandos, creando un clima de especulación que se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Qué pasó exactamente el 13 de septiembre de 2025? Pues bien, los detalles fueron variados. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias y con una gran capacidad de generar noticias, comenzaron a publicar diferentes versiones de los hechos. Algunas fuentes aseguraban que se trataba de un rumor, una simple especulación sin fundamento, un intento de los medios de generar interés. Otros, en cambio, afirmaban que había habido un encuentro inesperado. Los rumores apuntaban a un posible encuentro secreto en un lugar discreto, a una conversación fuera de cámara que se extendió más de lo normal, a una situación delicada, quizás un encuentro más íntimo de lo que correspondía. Los detalles, como siempre, eran escasos y confusos. Pero lo que sí quedó claro desde el principio es que la noticia involucraba a ambos actores, que eran el epicentro de una tormenta mediática que amenazaba con desestabilizar sus carreras. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Miles de fans, divididos entre la incredulidad y la emoción, empezaron a comentar, a analizar, a especular sin control, sin límites. Las líneas entre la realidad y la ficción se difuminaron, y la opinión pública se convirtió en un campo de batalla. Los hashtags relacionados con Burak y Neslihan se convirtieron en tendencia a nivel mundial, no solo en Turquía. Las fotos y los vídeos de los actores, principalmente aquellos donde aparecían juntos en Kara Sevda, se compartieron y se analizaron hasta el cansancio, buscando pistas, interpretando miradas, adivinando gestos. Los portales de noticias y los canales de televisión dedicaron horas de programación a debatir sobre el tema, invitando a expertos, analistas y psicólogos para que dieran su opinión, alimentando aún más la controversia. Lo más interesante y lo que más alimentó la intriga fue la reacción de los involucrados. Ni Burak ni Neslihan hicieron declaraciones oficiales en los primeros días, lo que encendió aún más la mecha.
Ninguno de los dos salió a desmentir ni a confirmar nada, a pesar de la creciente presión de los medios y de los fans. El silencio en este caso fue ensordecedor. Un silencio que para muchos significó más que 1000 palabras. Un silencio que pareció confirmar lo peor, que algo efectivamente estaba pasando. La ausencia de declaraciones oficiales generó aún más especulaciones, más hipótesis, más conjeturas. ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué no salían a aclarar la situación? ¿Era todo un malentendido, un simple rumor sin fundamento, o había algo más detrás, una verdad más profunda y compleja? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas nunca llegaban. Los fans, desesperados por una explicación, se aferraban a cualquier detalle, a cualquier indicio, buscando una verdad que se les escapaba entre las manos. Con el paso de los días, la situación no hizo más que intensificarse. La presión mediática, el asedio de los paparazzi y la curiosidad del público se intensificaron. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron captar imágenes de Burak y Neslihan juntos, pero sin éxito, aunque se llegaron a publicar algunas fotos borrosas y poco concluyentes, que generaron más debate y confusión. Ambos actores mantuvieron un perfil bajo, evitando las apariciones públicas y los eventos sociales, evitando la mirada indiscreta de la prensa y de los fans. La incertidumbre crecía y la expectación también. La prensa, por su parte, continuó investigando, como es su trabajo. Se filtraron supuestas conversaciones de WhatsApp que se atribuyeron a los actores, pero que nunca pudieron ser verificadas. Se publicaron fotos borrosas y poco claras, que se interpretaron de diferentes maneras. Se difundieron rumores sobre la relación entre Burak y su esposa, Fariye Evcen, una actriz también muy conocida y querida, y sobre la situación sentimental de Neslihan con su marido, Kadir Doğulu, también actor y conocido en el medio. Todo esto, por supuesto, alimentó la polémica y el morbo. Las portadas de las revistas del corazón se inundaron de noticias sobre el escándalo, y los programas de televisión dedicaron semanas enteras a analizar cada detalle, a especular sobre las posibles consecuencias y a buscar culpables. Algunos medios incluso se atrevieron a sugerir que la relación entre Burak y Neslihan había ido más allá de lo profesional durante el rodaje de Kara Sevda, y que el encuentro secreto del 13 de septiembre de 2025 era solo la punta del iceberg. Otros argumentaron que se trataba de una estrategia de marketing para impulsar la carrera de ambos actores, o incluso de un intento de generar controversia para vender más productos y atraer más audiencia. Entonces, ¿qué pasó realmente? Bueno, la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Nunca hubo una confirmación oficial de lo ocurrido, ni por parte de los actores, ni por parte de sus representantes. Las especulaciones continuaron durante semanas, incluso meses, y hasta la fecha, el meollo del asunto, la verdad completa y definitiva, nunca se reveló por completo. La intriga y el misterio, de hecho, se han mantenido hasta hoy, alimentando la curiosidad de los fans y la especulación de los medios. Lo que sí sabemos es que este escándalo tuvo un impacto importante en la carrera de ambos actores. La atención mediática, aunque en muchos casos negativa, los mantuvo en el ojo público, les dio una enorme visibilidad, tanto positiva como negativa. Sus nombres siguieron siendo tendencia en redes sociales, en portales de noticias y en revistas del corazón, y su imagen, aunque un tanto desgastada, sobre todo en un inicio, siguió siendo relevante. Además, este evento sirvió para recordarnos, una vez más, lo frágil que puede ser la vida de las celebridades, lo expuestos que están al escrutinio público y a la presión de los medios. La presión de los medios, el escrutinio del público, la exposición constante, la falta de privacidad, todo esto puede afectar la vida personal y profesional de cualquier persona, incluso de las más famosas y exitosas. La fama, en muchas ocasiones, puede ser una espada de doble filo, que ofrece grandes oportunidades pero también implica grandes riesgos. Y aunque la verdad sobre lo sucedido el 13 de septiembre de 2025 probablemente nunca la sepamos del todo, lo que sí podemos afirmar es que este evento dejó una huella imborrable en la historia de la farándula turca. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos estrellas que brillan con luz propia, se convirtieron en los protagonistas de un escándalo que aún hoy, después de tanto tiempo, sigue generando debate y conversación. Un escándalo que además puso de manifiesto la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger la vida personal de las figuras públicas. La experiencia de Burak y Neslihan también sirvió como un recordatorio para los medios de comunicación sobre la responsabilidad que tienen al informar sobre la vida de las celebridades y la importancia de respetar su privacidad, incluso en situaciones de controversia.
La historia, en definitiva, nos dejó muchas preguntas sin respuesta, pero también nos enseñó mucho sobre la fama, la privacidad, los medios de comunicación y la fragilidad de la vida humana. Y. Con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. ¡Guau! ¿Qué les pareció toda esta historia? ¿Estaban al tanto de lo que pasó? ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo algo entre Burak y Neslihan, o fue solo una exageración de los medios? ¿Creen que el silencio de ambos actores fue la mejor estrategia, o que deberían haber aclarado la situación de inmediato? ¿Creen que esto afectó su carrera profesional, o les benefició de alguna manera? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el escándalo fue real o una invención de los medios? ¿Creen que las estrellas turcas son objeto de más atención y especulación que otras celebridades internacionales? ¿Cómo creen que la situación afectó la relación de Burak con su esposa, Fariye Evcen, y la de Neslihan con su marido, Kadir Doğulu? Compartan sus teorías. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son muy importantes para mí. Me ayudan a seguir creando contenido y a seguir creciendo en esta comunidad. Y para no perderse ningún detalle de la vida de sus actores turcos favoritos, suscríbanse y activen la campanita. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.